La Ley de Humedales Urbanos de Chile está en plena vigencia, un verdadero hito legislativo de la protección y la resignificación de estos verdaderos reproductores de la vida, que sostienen mecanismos de subsistencia y desarrollo como la agricultura y el turismo. También son la base, en muchos casos, de la buena calidad del agua para el consumo humano, traducido en su rol como amortiguadores frente a eventos y desastres, lo que los deja en un rol estratégico para el Chile del siglo XXI. Pero, ¿cuál es la realidad de los humedales hoy? Habiendo más de 40.000 humedales catastrados por el Estado, en un país costero por excelencia, desértico en el norte, con bosques en gran parte del territorio austral y la mayor reserva de agua dulce del hemisferio sur, Chile hoy cuenta con tan solo el 3% de humedales protegidos de manera efectiva. Queremos saber a qué desafíos se enfrentan las comunidades que conviven, usuarios recreativos, industrias que ven en sus aguas poderosas razones para explotarlos, edificarlos y sepultarlos para siempre. ¿Qué dicen los legisladores? ¿Qué dice el mundo académico? Y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y los defensores socioambientales. Porque la crisis ambiental también es política. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecópolis. Bueno, muy buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de Ecópolis y hoy día nos acompaña el senador Alfonso Durresti, senador. Y bueno, el senador es senador por la región de Los Ríos, también es el presidente actual de la comisión de la Cámara Alta y creador de la ley de humedales urbanos, impulsor de Valdivia como ciudad, humedal Ramsar. Sí, senador, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Cuéntenos, desde el proceso de la ley, ¿cuál es su visión hasta hoy día del trabajo que se dio en esa ley de humedales urbanos y cuáles son los desafíos que enfrenta hoy día la ley misma? Mira, un gusto saludarlos, qué bueno entrar de lleno a una legislación. Hablar de legislación, muchas veces en el mundo ambiental a uno le sucede que uno está permanentemente peleando, luchando contra un proyecto, deteniendo esto, llamando la atención, al menos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de mi condición primero de diputado, después de senador, siempre dijimos, junto con ayudar a las organizaciones, a los movimientos, a la defensa del territorio, la defensa de tal o cual ecosistema o de humedales, en su caso teníamos que tener una legislación, un instrumento que nos permitiera defender un humedal, ya sea en Arica, en Punta Arenas, en el Gran Santiago o en zonas áridas o en zonas muy lluviosas como puede ser el propio Valdivia, y conocimos experiencias de vecinos principalmente que defienden su humedal, que defienden estos ecosistemas que estaban muy amenazados. Siempre cuando uno enfrenta una legislación, tú dices, ¿cómo hago una ley que genere las mayorías? Uno tiene que medir lo que se llama la correlación de fuerza, cómo están los distintos actores, que tengas mayoría para aprobarla, no solo una buena idea, sino un instrumento que además cumpla la normativa, tiene que ser obviamente constitucional y pasar las distintas instancia. Y ahí nos dimos la tarea de, en primer lugar, reconocer a los humedales. El ecosistema humedal no tenía un reconocimiento en Chile. Cuando tú ibas a defender un ecosistema que era un humedal, mira, tenías que ir con el SAC a ver si habían algún nido de aves y con eso entrar por esa normativa, o con la Dirección de Obras Hidráulicas, o si se contaminaban las aguas. Era difícil identificar un humedal. Y nosotros nos dimos la tarea de generar una ley que se llama Ley de Humedales Urbanos, porque también los humedales son muy distintos. Es completamente diferente un humedal que está en medio de una ciudad, que está en una zona urbana, generalmente bien acotado, pero en ese territorio, frente a grandes extensiones de humedales que están en zonas rurales, en zonas muy extensas. Me refiero a Punta Arenas, me refiero al propio Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, o en el sur tienes tremendas extensiones. Entonces establecimos esta ley que se definía humedal, y ahí nos referenciamos a la Convención Ramsar, que en su artículo número 1 los define, y identificamos estos humedales que estuvieran total o parcialmente dentro de el plano regulador de una ciudad. Entonces utilizas un instrumento de ordenamiento territorial que es el plano regulador, y luego la definición de Ramsar, dos hechos objetivos que te permiten, por tanto, declarar. Hoy día llevamos más de 130, 140 aproximadamente humedales en todo Chile, varios miles de hectáreas de un ecosistema que no estaba protegido y que hoy día es una ley que además es mirada
apoyada por muchos organismos internacionales u otros países, que ha permitido a Chile proteger una enorme cantidad de hectáreas de este ecosistema. Y ahí nos dimos a la tarea, la ley 21.202, que otorga herramientas efectivas para proteger estos ecosistemas, insisto, que estén total o parcialmente dentro de el plano urbano, como un instrumento de ordenamiento territorial para su protección. Muchas gracias. Y, senador, sobre el escenario actual, me gustaría preguntarle cómo ve la amenaza que enfrenta, por una parte, la condición de humedal. No podríamos estar mucho tiempo hablando sobre la importancia de los humedales. Entiendo que hay más de 40.000 humedales identificados en Chile. De hecho, uno de los más grandes está en Valdivia, de la región metropolitana también. Tiene algunos grandes, como el de Quilicura. Entonces, sobre eso quería preguntarle, desde la perspectiva de la demanda, digamos, por espacio, las amenazas que a veces tienen, yo diría, como una intención también económica, la inmobiliaria. ¿Cómo ve usted ese escenario, este lugar, ¿no?, donde las comunidades, los lugares, los espacios, la demanda por recreación, ¿cierto?, y otros, se enfrentan de alguna manera a este modelo, a la expansión urbana, las carreteras, etcétera, en un país que tiene la condición también de seguir creciendo, ¿no? Yo creo que lo peor es cuando tú confrontas desarrollo o protección, o que cuidamos el humedal o construimos vivienda. Tú puedes construir vivienda con el humedal. La ley de humedales urbanos no es prohibitiva, que te dice, mire, sabe que usted no puede hacer nada en este ecosistema. Lo que tienes que hacer es protegerlo, es construir o desarrollar armónicamente, que es lo que había antiguamente, y digámoslo con todas sus letras. Se rellenaba el humedal nomás, se le ponía tierra, se le hacía un drenaje, se secaba y ahí se construía. Luego vienen los problemas, que hay un tema de calidad de suelo, las casas, los edificios terminan resquebrajados, o el agua siempre vuelve a su cauce natural, terminan inundados. Hoy día lo vemos nacional e internacionalmente, una ciudad, una población, un parquecito que esté frente a un humedal, en vez de ser un problema, es un activo, es tener esa vista, esa recreación, tener el reciclaje de las aguas, tener mejor temperatura para capear las grandes olas de calor, precisamente tener un humedal cuando vienen unas grandes lluvias para almacenar el agua y que no se inunde o termine entrando a las casas. Entonces, yo creo que en Chile tenemos que sacarnos esta dicotomía desarrollo o protección. No, nosotros podemos proteger generando un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, un desarrollo con preocupación, no con esas ganancias a veces leoninas que quieren las inmobiliarias, que quieren construir todo, absolutamente todo, o a veces incluso el mismo Estado. El Estado no es un gran protector de los ecosistemas, y decía, esta carretera pongámosla por acá nomás, da lo mismo, y no haces corredores biológicos. Tú puedes hacer la carretera, pero asegurando el ciclo hídrico, el libre tránsito de las aves, de los distintos anfibios. Sí, ya quería ir, de hecho. Entonces, tú tienes que buscar esta fórmula. Yo creo que a veces la prensa, a veces los mismos actores que caen y se hacen caricaturas. Mire que los humedales nos impiden desarrollar inmobiliariamente. No, usted construya donde se puede construir. Usted no puede construir encima de un humedal, como antiguamente tú no puedes construir en los lugares, por ejemplo, en el sur, que tenemos muchos lugares donde bajó la lava, por ejemplo, de un volcán. Esas son zonas de riego. Tú no puedes construir ahí, o no puedes construir algo que ocurrió en Punta Piqueros, aquí en la comuna de Concón, Viña del Mar, donde construye un edificio en el roquerío frente al mar. Obviamente no puedes hacer, y claro, y son ahí porfiados las empresas inmobiliarias, lo construyen, pero lo construimos, pero si usted lo construyó sin autorización. Entonces no seamos frescos, no abusemos de la inteligencia humana. Y por otro lado, yo creo que es importante que la comunidad organizada, porque uno de los grandes logros de los humedales urbanos es que generalmente han sido solicitados, impulsados por la propia comunidad, la junta de vecinos, el comité ecológico, un concejal, los alcaldes. Aquí uno también ve los municipios que son activos en proteger sus humedales. Hoy día lo puede presentar el Ministerio de Medio Ambiente o
el municipio respectivo. Entonces tenemos más instrumentos para a lo largo de todo Chile ir protegiendo estos ecosistemas. Estuvimos en Quilicura hace un par de semanas, tremenda organización de los vecinos, cómo cuidaban su humedal, cómo hablaban de él, cómo le ponían cariño a un lugar, un espacio ahí. Imagínense Quilicura, un lugar que se está desarrollando en la propia región metropolitana, ahí está el humedal. Tenemos en el Gran Concepción, Valdivia, para qué decir, estuvimos hace un tiempo en Talca, Ojos de Mar ahí en San Antonio, en Chillán Viejo, mire, en Laja estuvimos hace un tiempo también acompañando ahí a los vecinos. Estuve en la región de Aysén, también en Punta Arenas, dos hermosos humedales también que están defendiendo ahí los vecinos. Entonces, esto es importante, que a lo largo de todo Chile, la comunidad organizada, los vecinos y las buenas autoridades comprometidas con el medio ambiente han impulsado la defensa y el reconocimiento de estos ecosistemas. Senador, justamente quería ir para allá. De la protección efectiva, porque la ley, yo eso también se lo quiero preguntar, no asegura la protección efectiva de los lugares, ¿no? Hay que hacer una declaración, los que hemos trabajado en municipios sabemos eso, ¿no? Que hay que ingresar todo un expediente. En un expediente, ¿cierto? Después pasa por un consejo, etcétera, hay una aprobación. Hoy día estamos hablando como del 2 al 3% que están protegidos en efectivo. O sea, estamos hablando de un país que tiene casi 5.000 kilómetros de largo, ¿no? Es muy delgado, pero que tiene muchos ecosistemas que están asociados a cursos de agua. Por tanto, ¿cómo ve usted ese proceso de avance en términos de, claro, justamente a propósito de lo que mencionaba, ¿no? Que hay esta disputa, que la idea es que no se confronten, sino que más vean esta cosa de manera integral, que se dialogue y que se llegue a un punto de protección? Pero en este avance, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que avanzamos. Yo soy un optimista por naturaleza y no me niego a decir, mire, sabe que no se ha hecho nada. Sí, también, nos reuníamos hace un par de semanas, 2 semanas, fue el alcalde de Calama, región de Antofagasta y capital del cobre, a la Comisión de Medio Ambiente. Lo escuchábamos, veíamos como desgraciadamente un humedal que habían declarado, el río Loa se declaró como un humedal urbano porque pasa obviamente por núcleos urbanos, especialmente la ciudad de Calama. Se había reconocido con todo un ecosistema y ahí había una empresa, lo digo con nombre y apellido, SQM, ya el paradigma, digamos, la empresa de Ponce Lerú, y hoy día las nietas de Pinochet, reclamando contra este humedal. Pero ahí tú ves la comunidad organizada y cómo el alcalde de Calama, estaba ahí el senador también Velázquez y otras organizaciones están defendiendo. Lo recurrieron, hay tribunales, tribunal ambiental, pero tenemos un reconocimiento. Imagínate, en Antofagasta, una zona árida, minera, ahí, y otros humedales, no sé, en la propia Punta Arenas, o para qué decir Valdivia, la ciudad de los lagos y otros lugares. Entonces, tú tienes instrumentos que te permitan. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo creo que los gobiernos regionales, el propio Ministerio de Medio Ambiente, tiene que tener más instrumentos de protección. Cuando tú declaras un humedal, tú dices qué bonito, declaratoria, diario oficial, reconocimiento legal. Tú tienes que tener instrumentos para protegerlo, para ponerlo en valor, para hacer, por ejemplo, en Valdivia, se está haciendo con mucho humedal hacer un cinturón verde, en definitiva que tú puedas tener pasarelas para recorrerlos, para habitarlos, para poder disfrutarlos. Entonces ahí tienen que haber instrumentos verdes, instrumentos de los gobiernos regionales, del propio Ministerio de Medio Ambiente u otras instancias que faciliten al ciudadano común y corriente disfrutar, vivir su humedal. Tú no sacas nada con tener un humedal por allá no sé dónde reconocido y mire qué lindo, si no tengo cómo ir, no tengo cómo disfrutarlo, no puedo avistar aves, no puedo disfrutar del frescor en el verano ante estas horas de calor, o puedo ir a pasear, no sé, con mis nietos o como jubilado o como ciudadano. Entonces yo creo que tenemos que ahora unir virtuosamente estas declaratorias de humedales con instrumentos efectivos de ayuda económica para ir dotándolos de infraestructura habilitante, pero también de infraestructura para disfrutar y para ponerlos en valor. Senador, si fuéramos una inmobiliaria, ¿no?, en este juego de roles y nos encontramos con un humedal protegido, declarado, ¿cierto? ¿La ley también da luces o da alguna posibilidad de que la inmobiliaria, porque no podemos meter a toda la inmobiliaria en un saco, digo, bueno, estamos aquí, si tenemos la posibilidad de incorporar al humedal dentro de una zona habitable, ¿eso también lo establece la ley? ¿Hay fórmula? De todas maneras, te explico inmediatamente. En Valdivia, Guacamayo 3, un proyecto de vivienda social en que está emplazado en los humedales, se han modificado los polígonos, digamos, de qué forma para poder hacer la población
una población, vivienda social, con el propio humedal. Lo que ocurre es que no se puede pretender, no se puede ser tan cara de palo, que tú dices, no me dejan construir, pero si usted tiene un humedal, declarado o no, es un humedal. Además, construir sobre un humedal no solo es un atentado ambiental, sino que va a ser un mal negocio porque esa casa se va a caer o se va a quebrar o se va a humedecer hasta el extremo. Entonces, no me diga que hay un acto administrativo que le está impidiendo a usted construir. Usted nunca debió construir ahí, porque es un humedal, es una condición que está dada antes que el propio reconocimiento gubernamental. Entonces, seamos claros, por eso te digo, armonicemos y por suerte muchas inmobiliarias lo han entendido, el propio Ministerio de Vivienda. Cuando tú tienes una construcción, ya sea viviendas caras o sociales o en altura, y tú tienes un humedal al frente o en un costado, es un activo, es un elemento que ayuda, le agrega valor porque es bonito, porque tienes biodiversidad, tienes aves y tienes también todo un sistema regulatorio en materia de inundación. Yo siempre lo digo en Valdivia, la ciudad quizás más lluviosa de Chile. Si no tuviéramos la cantidad de humedales que tenemos, tendríamos inundaciones todos los años. Y la inundación genera afectación de las casas, pérdida de mobiliario, salud, problemas de salud. ¿Por qué nos inunda? Porque tenemos una red de humedales que se han conservado, que se han protegido, que permiten almacenar agua y evitar estas catástrofes. Hay decenas en el Gran Concepción, la última vez, también con las grandes lluvias, precisamente los humedales permiten distribuir estas grandes aguas. Cuando tú construyes brutalmente y pasas a llevar estos ecosistemas, claramente tarde o temprano vas a tener inundaciones, vas a tener más humedad, vas a tener deterioro de la vivienda. Y por otro lado, cuando tú tienes una red de humedales y a eso le agregas pasarela, sendero, avistamiento, es el lugar en que tú dices, mira, la gente se siente orgullosa. He ido a muchos lugares donde la gente te muestra su humedal desde la casa, desde una lomita, desde un espacio en que eso agrega valor. Y un elemento que también nosotros consignamos en la ley, cuando se declara un humedal, el propio municipio tiene que modificar su plano regulador e incorporar ese territorio, ese polígono de humedal dentro de su plano de regulador como un área protegida, como un área verde, un área de que no está apta para la edificación. Entonces vamos construyendo mejor ciudad. Y además existe el Estado de Derecho. Cuando alguien, en el caso de un humedal, considera que no es adecuado, que el polígono es el indicado, tú tienes un recurso ante los propios tribunales ambientales para recurrir, ya sea la persona que crea que está afectado. Eso existe el Estado de Derecho, no este es un acto expropiatorio, un acto que de la noche a la mañana al Ministerio de Medio Ambiente se le ocurre declararlo. Tú tienes un recurso en lo que se denomina el legítimo proceso, la revisión por parte de un tribunal especializado de esa declaratoria. Entonces, no seamos alarmistas, salgámonos de la ecuación de desarrollo, crecimiento o protección. Tú tienes que tener una justa vinculación y entendamos todos los ciudadanos que tener un mejor ecosistema nos va a permitir ahorrar plata hacia el futuro. Inundaciones, sequías extremas, deshidratación, desertificación, decenas de problemas que pueden traer el no tener una consideración efectiva y protección del medio ambiente. Senador, queremos aprovechar este poco tiempo que nos va quedando y preguntarle sobre la contingencia, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Pero lo último antes de entrar a la contingencia, sí, por favor, adelante, Valdivia en su escalamiento, y perdone que por ser mi ciudad, adelante. Digamos, vamos a seguir hablando con otros invitados de los humedales. Nosotros no solo tenemos hoy día la declaratoria de distintos humedales urbanos, sino que también el reconocimiento en enero de Valdivia como la primera ciudad humedal en Latinoamérica. Vamos en las próximas días a Zimbabue con la ministra de Medio Ambiente, la alcaldesa, organizaciones, científicos, a recibir esta denominación, y esto es muy lindo, no es solo... ¿Qué significa esto? El Ramsar, que es en realidad es una ciudad en Irán, que por allá en los años 70 se hizo, tomó el nombre de la ciudad para efectos de establecer esta Convención Internacional de humedales de importancia internacional. Tiene, además del reconocimiento, y andaba yo justo acá con un librito, 12 sitios Ramsar, 16 sitios Ramsar en Chile, que son los sitios.
sitios de importancia. Nosotros tenemos uno ahí en Valdivia, que es el humedal Río Cruce, Carlos Banter. Tenemos también ahora el reconocimiento de ciudades. Ciudades que se caracterizan en el mundo por tener un buen trato, una buena relación, un trabajo con los humedales, tener una masa crítica también, tener normativa que ha permitido reconocer estos ecosistemas. Entonces se postuló, esto lo postula no las municipalidades, lo postula Cancillería, el Estado de Chile, a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se hizo un expediente, se hacen revisión de los antecedentes y se ha logrado esta acreditación, que vamos a recibir el premio en Zimbabue en las próximas semanas, y de esa misma manera, con este reconocimiento, obliga a la ciudad a tener una serie de estándares y también postular a otros fondos y tener un reconocimiento internacional. Yo creo que es bueno cuando tú internacionalmente te sometes a ciertos estándares internacionales, y cuando se dice en el mundo qué ciudad hay en Latinoamérica que es Ramsar, es Valdivia como capital ahí de los humedales, y también se ha incorporado Trelew, que es una ciudad argentina, que estamos más o menos en la misma latitud que Valdivia, pero que también ha protegido adecuadamente sus humedales, y ojalá se sumen otras ciudades. Ya hay varias invitaciones, Cartagena de India, en Colombia, y otras ciudades tanto en Latinoamérica como en Chile, que están postulando y haciendo sus expedientes y comprometiéndose en esta cruzada. Qué bien. Bueno, vámonos a la contingencia. Sí. ¿Cuál es su lectura? Digo, porque las opiniones son variadas. Usted ha estado, hemos estado siguiendo, ¿no?, todo este proceso, lo que ha pasado con la ley de autorizaciones sectoriales que se presentó. Hemos visto las declaraciones. ¿Cuál es su lectura? Hagámoslo en dos partes, ¿no? La primera, más bien su lectura desde que asumió el gobierno, lo que teníamos de alguna manera como idea sobre el gobierno, lo que iba a hacer, ¿cierto?, el gobierno del presidente Boric, y lo que ha pasado hoy día. Y después la segunda tanda como lo que viene, ¿no? Tenemos próximamente elecciones presidenciales, hay cosas que están todavía, está el requerimiento de inconstitucionalidad que está ahí en evaluación por el Tribunal Constitucional. Entonces, su lectura primero de lo que ha pasado y lo que va a venir después. A ver, yo valoro que el presidente Boric planteó desde el primer momento que este iba a ser un gobierno ecologista, lo define. Me parece interesante que gobiernos incorporen ese elemento a su programa, porque no solo un gobierno es ecologista por una declaratoria, sino por un conjunto de medidas. Desgraciadamente, durante el transcurso del tiempo, creo que hubo un discurso muy desarrollista de los agentes económicos, y establecieron que aquí lo que impedía el desarrollo es la permisología, el retraso, una serie de normas ambientales. Yo creo que caemos en esa dicotomía, y desgraciadamente el gobierno ha sucumbido a ese canto de sirena. Vemos a los salmoneros ahora alertando una serie de riesgos al crecimiento, las inmobiliarias, proyectos de desarrollo productivo, como si el medio ambiente fuera un impedimento. Y creo que no está esa ecuación. Yo creo que el empresariado chileno, los distintos sectores, desde el minero, inmobiliario, salmonero, agrícola, forestal, tienen que entender y comprender, internalizar que el medio ambiente es nuestro aliado, es fundamental. Chile, si ha sido una economía exitosa en distintos aspectos, es porque tiene una naturaleza que ha sido la soporta, ¿no? Que la soporta, pero también no podemos cargar todos los dados sobre ella. El mar, hemos tenido una industria acuícola perfecta, genera desarrollo, genera trabajo, genera crecimiento, pero hay que cuidar la gallina de los huevos de oro. Tú no puedes llegar y instalar concesiones sobre concesiones en la industria forestal, miles, millones de hectáreas con un solo monocultivo. Eso te va generando problemas. En la misma industria de la fruta, en la industria de la pesca. Entonces, yo creo que tenemos a veces una incapacidad y una voracidad, el cortoplacismo. ¿Y eso cree usted que se ratificó en la intención sobre esta ley? Yo creo que esto de permisología es en definitiva economía que se impuso sobre medio ambiente. Dice acá lo más importante es la producción, el desarrollo, cuánto sube el Producto Interno Bruto respecto de cuáles son los pasivos ambientales. Industria minera, ¿quién va a estar en contra de la industria minera en Chile? Somos un país que se ha fundado sobre la minería, pero hagámoslo con sostenibilidad. ¿Qué es lo que ocurre con los relaves? ¿Qué es lo que ocurre con el recurso hídrico? Establezcamos desalinizadoras, establezcamos una protección a los glaciares. Hoy día, yo recuerdo hace un par de años, estábamos enfrentados ahí con una minera de oro en la región de Atacama que quería
trasladar los glaciares, destruir unos glaciares, imposible. Codelco, que es una empresa del Estado, tiene que tener una reglamentación. La industria del litio, obviamente estamos de acuerdo, pero yo tengo dos observaciones. Me parece incomprensible que el gobierno haga una alianza con Soquimich, donde están las nietas de Pinochet, hijas de Julio Ponce Lerú, que fue alguien que claramente de manera absolutamente ilegal se hizo con esta empresa. Hacer un acuerdo con ellos me parece antiético por la trayectoria, y por otro lado no puede ser que la industria del litio afecte a los salares altos andinos. Ahí estamos haciendo las presentaciones correspondientes, que hay por lo menos 2 sitios que son Ramsar, esta categoría internacional, que no pueden terminar siendo afectados. Lo mismo respecto a la industria del hidrógeno verde en Magallanes, me parece perfecto, es un motor de desarrollo. He estado varias veces en Magallanes y vamos a apoyar esa política de desarrollo, pero no a costa de los sitios Ramsar. Hay un sitio Ramsar ahí, que Bahía Lomas, donde hay un avistamiento de aves, donde un sitio icónico a nivel mundial. Obviamente el desarrollo de esa industria no puede afectar esos ecosistemas. Tú tendrás que buscar los elementos que compatibilicen, modificar, correr el proyecto, pero tener desarrollo económico, productivo, pero también protección del medio ambiente. Entonces creo que hay que salir de esa dicotomía. Ahí están los buenos, acá los malos, acá los que quieren el desarrollo, los que no quieren. No, tú tienes que tener un desarrollo sostenible, sustentable y sostenible en el tiempo. Yo no quiero que el mar termine degradado. No puede ser posible, y lo tenemos a propósito ahí en la región de Magallanes, que existen salmoneras dentro de parques nacionales. No puede ser posible. Entonces tenemos que buscar elementos que compatibilicen la industria minera, desarrollar el litio, el cobre, el oro, pero con protección de los recursos hídricos, de los glaciares. Lo de Dominga no puede ser posible. Mire, nadie se opone al proyecto minero. En el norte es una zona minera y hay cultura minera, pero ¿qué es lo que nos oponemos? A que no puede ser que quieran sacar ese mineral por un puerto donde está la población más importante de pingüinos de Humboldt, o sea, un lugar único en el mundo. Ahí quieren hacer un puerto. Eso claramente no puede permitirse. Senador, nos queda súper poco tiempo, y también ahí está su cámara, y de cara a lo que viene, yo sé que usted no va ahora en esta parte de las parlamentarias, pasa de largo, como dicen, que en un minuto más o menos, ¿cuáles son los desafíos que vienen para el escenario parlamentario presidencial de este año? Yo espero que todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la República entiendan que el país tiene que enfrentar 2 desafíos fundamentales, que creo que en eso hay consenso, en materia de crecimiento, generar un crecimiento más robusto del país, y en temas de seguridad. Yo creo que en eso no me pierdo. Ahí hay 2 grandes elementos que tienen que ser claves en el desarrollo de nuestro país y en la visión de quienes aspiren a ser presidente de la República, y también representantes populares, principalmente en el Parlamento. Pero yo creo que hay que incorporar el elemento, la variable medioambiental. Chile es una maravilla, es un país extraordinario por los climas que tenemos, por nuestra geografía, pero estamos amenazados. El cambio climático es una realidad, y vamos a vernos afectados por grandes sequías, por menos lluvias, por menos acumulación de nieve, derretimiento acelerado de los glaciares, contaminación de nuestros océanos, también de nuestras aguas continentales. Entonces tenemos que tener una agenda, incorporar el medio ambiente como un elemento imprescindible del desarrollo. No nos comamos la naturaleza, no nos comamos nuestro territorio, usémosla con las bondades que tiene para la producción agrícola, para la producción industrial, para la minería, para el desarrollo de nuestras ciudades. Ley de humedales, ley de arbolado urbano, una ley que estamos impulsando ahora. Las ciudades tienen que ser más amables, tienen que ser más verdes, tienen que tener más vegetación. Esos son elementos que a la larga terminan siendo favorables para la inmensa población. Entonces yo creo que ese es el llamado, para que en el debate político nos concentremos. Hay 2 elementos, insisto: crecimiento y seguridad, combate frontal al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad ciudadana, pero también ciudades más amables, territorios más resilientes, protección de nuestra flora y fauna, protección de los ecosistemas de nuestro país. Senador Durresti, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Ecopolis. No, para ustedes un gran abrazo. Hoy nos acompaña Carolina Rojas Quesada, quien es académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y ella es también investigadora del CEDEUS. Muy conocido. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en Ecopolis hoy día para hablar de estos temas que, bueno,
el tema de los humedales. Tú has trabajado como investigadora, has estado acompañando también como procesos de investigación y también de alguna manera con un vínculo sobre lo que pasa en los territorios y lo que pasa a nivel político también con los humedales. Entonces quería preguntarte, bueno, partamos aprovechando un poco tu posibilidad, ¿no?, de tu visión de investigación. ¿Qué son los humedales y por qué son tan importantes? Sé que de lo que sabemos, bueno, tenemos más de 40.000, que es un poco el catastro que se tiene, ahí nos puedes corregir con eso, y de la protección efectiva, de lo que pasa ahí, pasando después más adelante, tú vamos a preguntar también sobre la ley de humedales, pero ¿qué son los humedales y por qué son tan importantes en un país tan diverso como Chile, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias por también construir un espacio para hablar y discutir sobre el medio ambiente. Creo que últimamente se han ido perdiendo, así que es bueno siempre tener espacio para reflexionar, sobre todo en la casa, sobre temas que nos competen tanto y que influyen en nuestra calidad de vida. Ya, ¿qué son los humedales? Bueno, divertido tener que explicarlo una vez más porque los humedales son tan importantes, pero a la vez son ecosistemas tan como degradados y tan perjudicados por el desarrollo económico que al final siempre tenemos que estar explicando los beneficios que tienen los humedales. Bueno, primero son ecosistemas, son ecotonos. Ecotonos significa que son espacios híbridos, son espacios de transición. En términos simples, cuando se junta el agua con la tierra se genera un ecosistema y este es un humedal que se caracteriza por tener esta vegetación propia del agua, o sea, vegetación hidrófita que habita en el agua. Y al ser un ecosistema de transición híbrido, genera un hábitat muy particular para distintos tipos de especies, especialmente las aves. Entonces es un ecosistema, es un ecotono de transición que es muy productivo en términos de biodiversidad y que a la vez, gracias a la investigación, se ha ido descubriendo una serie de beneficios o servicios ecosistémicos que generan. Así que son ecosistemas claves para el equilibrio ecológico. Y entre los principales beneficios está, bueno, espacios de hábitat, de biodiversidad, mitigación de inundaciones. Ese ha sido muy relevante en los últimos años y el que más como que ha ingresado en la política pública, porque el hecho de que te mitiguen inundaciones, limpian el aire, limpian el agua. Bueno, ahora estamos en crisis climática, así que tienen la capacidad de secuestrar y almacenar carbono. O sea, tiene una cantidad de beneficios para nosotros también, en términos de bienestar, de mejora del estrés, de percepción, observación de la biodiversidad. O sea, debe ser uno de los ecosistemas con más beneficios o servicios ecosistémicos que produce la humanidad. Así, y son claves para el equilibrio ecológico y el gran tema es que están desapareciendo. Han ido desapareciendo sostenidamente. Y en el escenario chileno, ¿no? Como pensando que Chile, bueno, tiene... Lo comentábamos con el senador Durresti hace un rato, con esta variedad de clima, de precipitaciones, de historia, ¿no?, ambiental de cada uno de los espacios y su relación con estos mismos lugares de humedales. ¿Entendamos? O digo, para quienes nos escuchan, que los humedales pueden estar considerados, hay un curso de agua corriendo, hay una zona, siempre tenemos la sensación de que un humedal tiene que ser solo un espacio donde está desembocando el río, que es muy típico, ¿no? Hay humedales como el de la desembocadura del Maipo, ¿cierto?, etcétera, claro. Pero podría ser eventualmente otro, ¿no? El humedal, y en esa variabilidad es desafiante el cómo administrar, cómo enfrentarlo, siendo académico, cuando los académicos tienen que, y las académicas cuando tienen que suministrar información relevante para poder tomar definiciones políticas, territoriales, comunales. ¿Cómo enfrentan esta variabilidad, digamos, de clima, ¿no? Porque yo creo que la gente, uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿cómo lo hacemos desde el norte, en el gran desierto y esa bioregión gigantesca, a la Patagonia, a la zona del bosque templado lluvioso, etcétera? Claro, bueno, como dije antes, el humedal es un espacio de transición y el encuentro del agua con la tierra, entonces lo puedes encontrar en una serie de espacios, es un ecotono de biodiversidad. Y dado que Chile tiene una variabilidad climática enorme de norte a sur, podemos encontrar humedales altoandinos, que son los que están en la cordillera, que son como los bofedales, ¿cierto?, que encontramos en el norte. Habiendo vegetación, agua y suelo saturado de agua, estamos hablando de un humedal. Así como en el interior típico, en la zona central, que les llamábamos pantanos, son humedales. O sea, estos espacios donde está el Queltehue, que al menos yo crecí en esa zona, y se arma como una lagunita, es un humedal también. O sea,
si tenemos la posibilidad de tener vegetación que se adapta y crece en el agua, estamos hablando de un humedal, y tenemos humedales altoandinos, tenemos humedales palustres, que son fruto de antiguos cursos o paleocauces del río, o sea, cuando el río pasó en un tiempo anterior, dejó una llanura de inundación y ahí se conforma un humedal. Que eso es lo que se inundan cuando crece cuando hay aumento de precipitaciones. Agua precipitaciones. dulce. Tenemos los humedales costeros, que son los que tú señalaste en tu ejemplo, que son las desembocaduras entre el mar y el río, y ahí se arma otro ecosistema, que es este humedal costero, que son hermosos, y ahí Chile es un país costero, entonces imagínate toda la posibilidad y la variabilidad de humedales que tenemos en toda nuestra costa, en los estuarios. Tenemos humedales en el sur, en el extremo sur, que serían las turberas ahí con los pompones. Entonces, si uno anda en terreno y ve vegetación en el agua, ya la reconoce como un humedal. Y en Chile tenemos una variabilidad enorme. Entonces, en términos de política pública es complejo, pues súper complejo trabajar con humedales. Hacia allá quería también un poco dirigir los desafíos, ¿no? O sea, pensando en el mundo académico, ¿cuánta investigación tenemos hasta el momento, según tu percepción? ¿Cuánto es necesario seguir aumentando sobre eso? En general, los centros de investigación que tienen alguna relación con los humedales están trabajando hoy día para suministrar. ¿Hay política pública pensada para seguir aumentando la capacidad de conocimiento, las posibilidades de conocimiento, de profundizar sobre eso, y ese suministro hacia la políticas locales, gobernanzas locales? ¿Cómo está esa relación? Bueno, mira, yo diría que ha ido creciendo. Cuando yo partí estudiando los humedales, que fue a partir del 2008, 2009, ya había una tradición importante de estudios de humedales en Chile, pero muy ligados a la biodiversidad y a los aspectos ecológicos, biológicos. Y esto es una opinión personal, pero toda la investigación más biológica, ecológica, no necesariamente tiene un impacto en la política pública. Se queda como muy de nicho en biodiversidad y además como en decisión de política pública relacionada con la biodiversidad fuera de los espacios donde habitamos comúnmente las personas. Claro, no en el escenario de desastre, como mencionabas al principio, ¿no? Ahí cambia un poco la... Claro, entonces para mí el 2010 marca un punto de inflexión. El terremoto del 2010, que fue cierto en la zona central, en Copquecura, marca un cambio en la mirada de cómo la ciencia tiene que aportar a la política pública. Y todo el proceso de reconstrucción. Bueno, ahí todos los efectos que hubo, pero hubo tsunami, ¿cierto? Daños materiales, y entre esos humedales desaparecieron, otros humedales aparecieron, se cambió la geomorfología de las playas, hubo una serie de cambios y además cambios en las ciudades de reconstrucción que motivó a que la ciencia se empezara a implicar más en la toma de decisiones y evitar una catástrofe, o sea, ayudar a evitar una catástrofe de este tipo. Y ahí apareció un programa que se llama los programas FONDAP, que son fondos de áreas prioritarias de lo que hoy es el Ministerio de Ciencia, y ahí aparecieron varios centros de investigación importantes. Bueno, uno de ellos, el que yo trabajo, que es el CDEUS, que está más focalizado en la ciudad y en los asentamientos humanos. Está el CIGIDEN, que trabaja más riesgo, hay mucha investigación de tsunami, por ejemplo. Está el CR2, que trabaja temas más de cambio climático. Yo diría que hay un punto de inflexión donde dice, bueno, se toma conciencia de la política pública que Chile es un país riesgoso, que somos vulnerables ante el cambio climático y tenemos que mejorar la investigación. Y en términos específicos de los humedales, creo que el segundo punto del año 2018, cuando comienza a legislarse sobre la ley de humedales urbanos. Creo que esa ley, independiente de las opiniones, de las críticas, o de que sea una excelente ley o una ley deficiente, generó un cambio. O sea, un hito. O sea, es un hito y generó un cambio de paradigma. O sea, yo como investigadora de humedales en ciudades, hasta el 2018 creo que era de las únicas que estaba estudiando humedales en ciudades. Pero a partir de la ley de humedales urbanos se ha incrementado la investigación en humedales en ciudades enormemente y desde distintas perspectivas. Desde el derecho ambiental, desde el urbanismo, desde la arquitectura. Entonces, los humedales han logrado algo bien particular, que es salir como de la caja de la biodiversidad, que es súper importante y es relevante, pero ha logrado que otras disciplinas también se interesen en estudiar los humedales y no solamente la ecología o la biología, que es lo como natural, como el espacio natural para estudiar un humedal, así siguiendo como el juego de las palabras. Soy bióloga,
obviamente voy a ir a estudiar un ecosistema. Pero si soy geógrafa, no necesariamente. Los geógrafos, por ejemplo, no estaban más preocupados quizás de problemas de transporte o de problemas de planificación urbana, pero no necesariamente los humedales. Y así pasa con otras disciplinas, y esto ha hecho que crezca mucho, y creo que esa ley ha sido muy relevante en términos sobre todo de la toma de decisiones. Porque finalmente el alcalde o el ministerio está tomando decisiones más cotidianas en esos ámbitos que en un humedal, por ejemplo, claro, que está protegido, que está dentro de un parque nacional. Como que esa es una materia igual compleja, pero menos compleja que cuando estás en un humedal que está presionado por un proyecto inmobiliario, que van a construir un puente, que van a hacer un aeropuerto. O sea, creo que esa ley se tomó la agenda en el sentido de que, mira, parece que hay que tomar decisiones basadas también en evidencia científica. Entonces, Carolina, es un poco parecido a la pregunta que le hicimos al senador también. ¿Cómo ven ese escenario de disputa? Porque él mencionaba, decía, bueno, lo importante es no ver esto como en una confrontación, sino más bien generar acuerdo, mirar estos espacios de manera integral, y que eso no se termine. Pero hay mucha diferencia en esa variabilidad de gobernanza, de tamaño. Hablábamos de Valdivia hace un rato. Hablamos de grandes ciudades que tienen posibilidades, abordan porque sus poblaciones están creciendo, hay una mirada, hay una necesidad, una demanda por algo recreacional, pero en muchos lugares los ríos no necesariamente dan prestancia en términos recreacionales. Deberían serlo, ¿no? Estamos súper de acuerdo en eso. Claro. Pero cuando no están mirados desde ahí y hay una comunidad demandando la protección, una mirada más sostenible sobre un humedal, ¿qué pasa en esos espacios de la no, digamos, de esta variabilidad de escenarios con capacidades, con personas que puedan trabajar? ¿Cómo lo ven ustedes en ese escenario de disputa con esta diferencia de tamaños de lugares? Bueno, los humedales son un espacio en disputa, o sea, hay que definirlos así. No está ganada la batalla si hablamos en términos como la conservación está asegurada. No, la ley de humedales urbanos es un primer paso. El conflicto está en el suelo, y no es solo los humedales. O sea, hay un conflicto por el suelo: quién se queda con el suelo, quién paga por el suelo, quién arrienda el suelo, quién recibe el suelo. O sea, hay una disputa del suelo, y los humedales están justamente ahí. O sea, mientras los espacios sean espacios de inversión, va a haber un conflicto por la conservación de humedales. O sea, yo le he estado haciendo un seguimiento a los humedales declarados, y la verdad que los humedales que resultan como en un proceso exitoso es justamente donde no hay un proceso o alguna iniciativa de inversión. O sea, si declaramos un humedal en un sitio quizás de conservación de la biodiversidad, dentro de un parque nacional, donde no hay ningún proyecto de energía o ningún proyecto inmobiliario, ese humedal va a ser exitoso y se va a conservar y va a ser un ejemplo para la sociedad. Perdona que te interrumpa sobre eso, pero justamente estamos hablando de que si hay un lugar donde hay una, más que una disputa, lo vamos a tomar, hay muchas visiones, donde hay visión, intereses que se encuentran, ahí es probable que se establezca un conflicto, ¿no? Sí, que la conservación quede en un segundo lugar. Wow. Por ejemplo, yo he ido viendo que los humedales urbanos declarados que están en espacio de disputa, solamente se declara una porción mínima del humedal, una porción pequeña, o cuando ya el humedal ha pasado por un proceso alto de fragmentación, donde ya esto es lo que queda. Entonces, como, bueno, quedó esto, después que construimos, no sé, 300 casas, declaremos lo que más da. Pero si todavía el espacio te da oportunidad de construcción, de hacer otros proyectos, están judicializados. O sea, ayer veía que en Chillán Viejo está judicializado un humedal, en Concepción hay otros conflictos, hay humedales que son evidentemente humedales, como el Rocuán Andalién, por ejemplo, en Talcahuano, que es uno de los que usamos para la legislación, como evidencia para la legislación, y no se declara humedal. Y es porque ahí en el fondo convergen distintas visiones. Y en la sociedad no puede haber una visión sobre la otra, son tiempos. O sea, hace 4 años atrás, quizás la mirada más conservacionista iba a ganar la discusión, pero hoy estamos en otra etapa, donde hay más prioridad por la inversión. Y esa inversión ojalá sea sustentable. ¿Cómo llegamos a ese acuerdo? ¿Cómo logramos que este espacio que es de biodiversidad, que la gente lo quiere, que los quieren proteger, que trae beneficios, esos beneficios sean equiparables a los beneficios de
hacer un proyecto de inversión que a lo mejor va a generar empleo. Entonces ahí está el tema de cómo convencer, sobre todo a los tomadores de decisiones, que la biodiversidad, la conservación, la protección también genera empleo. Las soluciones basadas en la naturaleza también son una oportunidad para atraer inversión, para generar turismo. El hecho de que la protección de un humedal te signifique X áreas o X hectáreas de reducción de inundación, eso también es un beneficio económico. Porque tú hoy día puedes construir, pero mañana, ¿quién enfrenta ese desastre? Claro, y entendiendo que, y ya más o menos para ir cerrando, ahí vamos a hacer un encuadre, pensando que en los humedales, en esta variabilidad no climática que hablamos, de que hay lugares donde prácticamente el único espacio donde se está reproduciendo la vida, que sabemos que no lo hace en la ciudad, hay tipos ¿cierto? Hay zonas más afectadas y no, pero los humedales en general son los que están sosteniendo, están con todo lo que tú ya mencionabas, entonces se está reproduciendo la vida en esos espacios. ¿Cómo podríamos seguir haciendo estos espacios de convergencia, ¿no? de discusiones, de intereses, pensando un poco que los humedales no son vistos de la misma manera en todos los espacios? Claro, en todos los vuelvo un poco sectores de la sociedad. a lo anterior, y entendiendo que como es el único, o es probablemente es de los pocos lugares que sostiene la vida, ¿no? Que la reproduce, que nos entrega, etcétera, requerirá otras legislaciones. ¿Cómo lo ven desde el mundo académico? ¿O requerirá de financiamiento importante? Porque las legislaciones son una cosa y la bajada, ¿no? Las políticas de inversión, programas, planes, proyectos, etcétera, todo eso que viene en la administración pública, pensando un poco en el gobierno también actual, en los que vayan a venir. ¿Cómo ven ese desafío ustedes? Mira, yo lo veo como un proceso de aprendizaje. O sea, creo que desde mi mirada, que es la científica, también una mirada también, entre comillas, no inocente, pero también es como, bueno, los científicos creemos que todo lo que descubramos va a llegar a la sociedad, y si tú descubres que la planta X te filtra el agua, entonces todo el mundo va a estar de acuerdo en proteger esa planta, y eso no es así. Entonces, lo primero que creo que hay que entender que desde la ciencia somos un sector más de la sociedad y tenemos una mirada más. Yo creo que lo complejo está en entender qué es lo que beneficia a las personas. Creo que hay una mirada muy sesgada de que paralelo, ¿no? Sí, que todo lo que beneficia a las personas se traduce en términos económicos. Que es verdad, si te suben el sueldo, tienes más posibilidades de comprar, quizás acceder a mejor salud, mejor educación. O sea, es verdad, eso está en la conciencia de todos nosotros. Claro, pero la economía y la ecología, para los que estudian un poco de ecología, entendemos que están vinculadas, imbricadas, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es un tema de educación. Yo creo que hay que invertir en educación ambiental y en educación en ecología. ¿Cómo se vincula eso en términos de programas y políticas? Bueno, pensando en la inversión, en lo que tenemos actualmente, ya no tenemos tiempo para hacer una remirada hacia todo eso, pero es desafiante también, ¿no? Para lo que viene. Súper desafiante. Piensa que en los colegios cada vez hay menos educación ambiental, o sea, cada vez hay menos temáticas de educación ambiental. Que nos fuimos para atrás, ¿no? Sí, yo dejé el colegio hace años, así que no tengo tan claro el currículum. Yo no tuve, ahora. de hecho. Pero bueno, yo soy geógrafo también porque un profesor en el colegio me explicó lo que era la geografía. Entonces yo no sé ahora quién está explicando a los niños y a las niñas cambio climático, humedales, la triple crisis, los beneficios que estamos recibiendo de la naturaleza, la extinción de las especies. O sea, estamos en una crisis de biodiversidad enorme. No sé si nuestros niñas están aprendiendo a adaptarse a esas crisis y a motivarse a solucionarla, o están aprendiendo a desenvolverse en una sociedad que no está bien. O sea, todos sabemos que esta sociedad no está bien, que es muy enfocada en la productividad, en el desarrollo individual y no en el bien común. Yo no soy político, pero si tuviera la oportunidad de influir en algo, diría, bueno, hagamos un programa educativo importante en términos de cómo la geografía chilena, cómo cierto, las riquezas naturales que tiene el país son súper importantes. O sea, ¿no? Y ahí la academia tiene un rol también, ¿no? Porque finalmente cuando se definen las políticas, se diseñan y se presentan, hay soportes, ¿no? Decir, bueno, ¿quién dice que esto es importante? Ahí la academia juega un rol, ¿no? Exactamente, tenemos una variedad climática, tenemos vegetación, tenemos especies de flora, de fauna, ríos, humedales. Tenemos una cantidad de recursos y, de hecho, está mal hablar de recursos. Tenemos una biodiversidad
importantísima que necesitamos proteger y que necesitamos como coexistir. Yo creo que esa es la palabra. Queremos energía renovable, queremos proyectos inmobiliarios sustentables, pero también queremos biodiversidad, queremos un ambiente limpio, vivir sin contaminación. ¿Y cómo coexistimos en eso para desarrollarnos mejor? Carolina, en esa cámara tenemos un minuto. ¿Qué podrías como proponer, o una mirada, o un comentario hacia el mundo tuyo, académico, la población en general, frente a los desafíos que se nos vienen con el tema de humedales? Bueno, yo creo que los humedales han logrado algo muy bonito, que es el compromiso de la comunidad con proteger su humedal. Nunca había visto tanto amor por un ecosistema como el que veo de las personas por los humedales. Es impresionante. A mí me motiva más un interés, la curiosidad científica, pero veo que a muchas personas les motiva el hecho de que es su ecosistema, el lugar donde han crecido, el lugar donde han vivido muchas experiencias bonitas, y eso es impresionante. Yo creo que una de las cosas que estoy investigando ahora es el acceso a la naturaleza, o sea, cómo las personas podemos tener acceso a la naturaleza de forma que sea fácil, que podamos recibir sus beneficios. Entonces yo creo que mi invitación es ir a conocer un humedal. Yo creo que uno puede tener opiniones de los humedales y esto y el pajarito y no sé qué, pero creo que esa opinión cambia en la medida que recorres un humedal y experimentas lo que se vive ahí. Y ojalá quienes toman las decisiones, que no las tomen desde el escritorio, sino que vayan a conocer los lugares, vayan a ver las aves, vayan a ver cómo se reproducen, vayan a ver la paz que generan esos espacios, y creo que ahí van a empezar a comprender lo relevantes que son para las personas, o sea, por qué los protegen tanto o quieren conservarlos tanto. Carolina Rojas Quesada, investigadora, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Ecópolis. No, gracias a ustedes, y que tengan mucho éxito con su programa. Muchas gracias. Sí. Bueno, continuando con el programa, hoy nos acompaña también Rodrigo Vallejos, quien es activista socioambiental por y de Quilicura. Rodrigo, muchas gracias, y bueno, saludarte y darte la bienvenida a este programa. De los invitados que teníamos anteriormente, estuvo el senador y también Carolina de la investigación. ¿Cómo llegaste a participar, a trabajar por la protección de un humedal? ¿Cuáles fueron tus motivaciones personales para poder un poco entender el activismo desde los territorios, ¿no? Que son, sabemos, grandes responsables de muchas de las figuras legales que hoy día protegen humedales, ¿no? Entonces, desde ahí preguntarte cómo aparece eso de la protección, cómo llegaste. Muchas gracias, Manuel, un gusto estar acá contigo. Bueno, yo vivo en Quilicura desde los 3 años, vivo ahí. Es una comuna que tiene varias particularidades, entre esas que tiene humedales, tiene espacios que, bueno, en su momento lo conocían como potreros, porque era una comuna que era campesina y se fue urbanizando con el tiempo. Del año 90 hacia adelante ha habido todo un boom de viviendas y también de industrias que se han ido instalando dentro del territorio. No siempre pasaba por ahí. Después, cuando como ya a los 18 años comencé a ir en bicicleta constantemente al humedal y comencé a descubrir cosas dentro del humedal, espacios. Por ejemplo, a veces encontraba que había unas lagunas, en otros lugares donde encontraba que habían aves, habían sauces, entonces me subía a los sauces y fue como toda una etapa de exploración del humedal. Y por suerte también tenía unos amigos que estaban creando una organización ambiental en la comuna, y bueno, yo lo estaba ayudando, estaba colaborando en el momento, pero no estaba muy involucrado, y me dediqué más bien a investigar el humedal y sacar información del humedal como por mi parte, no sé, para poder después llegar a hacer un aporte a mis compañeros, a mis amigos. Y ahí fue como fui conociendo el humedal. Más bien fue interesándome porque lo visitaba, era un lugar donde podía, ¿no es cierto?, recrearme. O sea, iba todos los fines de semana, iba al humedal. Y desde ahí, ¿cuándo junto con la gente con la que creciste, me imagino como había un escenario muy de la recreación, pero después ya empezar a entenderlo, cuando uno reflexiona sobre un espacio, empieza a entender las problemáticas? ¿Cuándo empieza esto de empezar a entender los conflictos que habían ahí? ¿En qué momento se dan cuenta que el espacio había sido ocupado, ¿no? Los potreros, toda esta historia sobre los humedales, mucho como en varias zonas de la zona central de Chile, por ejemplo, ¿no? Este mix combinado que nos quedó post destrucción de los grandes bosques, etcétera. ¿Cuándo
empiezan a notar este escenario de conflicto, ¿no? Los intereses y la necesidad que había también por protegerlo. Bueno, en su momento, también estas organizaciones se crean después del estallido social. Perfecto. Y la ley de humedales urbanos también nace como en ese periodo. Y justo es el momento boom de los humedales cuando se comienzan a reconocer los humedales como tal. Es uno de los grandes logros que ha tenido la ley de humedales, que es más bien educar sobre que existen humedales y que no solamente que tengan agua constante, sino que también pueden ser espacios que durante algún periodo del año están secos. Entonces, eso comenzó, ¿cierto?, a generar mayor activismo, y también porque había un proyecto en particular, que es un proyecto que aprobó el actual gobierno, que es la planta sanitaria de Agua San Isidro, que en Quilicura también era conocida como la planta de caca. Y es una empresa de Agua San Isidro que ha tenido conflictos socioambientales a lo largo de todo Chile. Tiene un negro historial, ha tenido problemas en Pichidangui, también ha tenido problemas en Los Molles, ha tenido problemas en Temuco, en la localidad de Labranza, donde se instala realmente funciona mal y contamina humedales. Y ahí la gente comenzó a manifestarse en Quilicura en contra de la instalación de esa planta. Lo que quieras. O sea, estaba el momento de que, ¿no es cierto?, ha generado conflicto en ha afectado humedales en diferentes localidades del país. Bueno, esta empresa tenía conflicto en todas las localidades que se instalaba, por lo que la gente comenzó a manifestarse, porque en ese momento se iba a instalar cerca de las casas y también al lado del humedal. ¿Y esto atiende a la población de Quilicura solamente? ¿Una planta sanitaria? Es una planta sanitaria que atiende a nuevos habitantes, o sea, y habitantes de casas que se construyen sobre humedales. Claro, como aprisionando el humedal. Ese proyecto tuvo algunas modificaciones, se cambió de lugar, igual hubieron manifestaciones. Ese proyecto es el que ha recibido mayor cantidad de observación ciudadana en la historia del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, el primer proyecto que después fue bajado por la empresa para poder presentar uno nuevo con modificaciones. Ambos están en el primer y segundo lugar de los proyectos con mayor participación ciudadana en la historia del sistema de evaluación de impacto ambiental. En Quilicura ha habido la mayor participación ciudadana en la historia, y así con diferentes proyectos que se han ido instalando. Y eso porque se generó harta conciencia de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, también el tema de los humedales, y aparte que Quilicura es como más bien un laboratorio dentro de la región metropolitana, porque se van instalando varios proyectos. Y desde ahí, ¿cómo ves la relación con las instituciones? Pensando en las instituciones del Estado, hablando un poco de la gobernanza, ¿no? Y de la municipalidad, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes hoy día lo que ha pasado en términos de las realidades que han visto sobre el escenario del humedal en su complejidad, ¿no? Estamos hablando de un humedal grande, dentro de una comuna, dentro de la región metropolitana, la ciudad más poblada de Chile, la capital, ¿cierto? Y en ese historial, ¿y cómo lo ven en términos de la proyección, ¿no? Es como, ¿qué relación hay con el plano regulador comunal, el plano regulador metropolitano de Santiago, y también en ese escenario la ley de humedales mismo y otros desafíos? ¿Qué es lo que está faltando, ¿no? Y sobre todo desde las organizaciones que están en el lugar, que están sintiendo, sensando permanentemente, pulsando lo que se está viviendo con el humedal, en esos dos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo han visto y qué es lo que ven hacia adelante? Bueno, hay que entender que Quilicura es una de las comunas que ha sido mayormente, de cierta forma, afectadas por los planos reguladores. El metropolitano, Quilicura tiene un plan regulador que es del año 85, que solamente abarca el 6% de toda la comuna. De ahí llega en el año 94 el Plan Regular Metropolitano de Santiago. Entonces el 94% de la comuna está abarcada por el Plan Regular Metropolitano de Santiago. Y en ese año 94 se instala Quilicura como una de las zonas industriales más grandes de toda Sudamérica, con más de 1.600 hectáreas de uso de suelo industrial. Entonces ahí comienzan a instalarse empresas como CCU, hace algunos años Google, también se aprobó Microsoft, está la Ideal. Hay varias empresas que tienen alta extracción también de consumo hídrico. Y eso ha ido transformando también a Quilicura. Los humedales se han ido afectando con el largo del tiempo, porque la comuna de Quilicura, hay mapas antiguos del siglo XIX que muestran que era una laguna. Decía Laguna de Quilicura. Hay textos antiguos que decían, porque pasaba el tren justo por ahí, que estaba lleno de vegas, de pajonales. Claro. Entonces ha vivido toda esta transformación ya los últimos 40 años. Entonces llega el Plan Regular Metropolitano de Santiago. Después se hace otra modificación en el año 2013, que es la modificación del PRMS 100, el Plan Regular Metropolitano 100, que transforma el sector donde están los humedales hoy en la actualidad
que son 1.808 hectáreas, entre ellos también hay unos vertederos, que eso también es un tema... Vertederos ilegales. Ilegales. Esas 1.808 hectáreas las transforma, que eran zonas rurales donde se encuentran los humedales, las transforma en zonas urbanizables, condicionadas. ¿Por qué era su condición? Porque eran zonas también que eran inundables. Y de entre esas 1.808 hectáreas, por ejemplo, si tú te preguntas dónde estaba el humedal, te preguntas dónde fue a parar, por ejemplo, los escombros del terremoto del 2010 en todo Santiago. Están sobre el humedal de Quilicura. En Quilicura hay más de 500 hectáreas de vertederos donde están los escombros del terremoto y escombros también de la construcción de todo Santiago. Y eso fue también afectando y transformando el humedal. Nosotros ya cuando nos dimos cuenta ya estaba todo eso, ¿cierto? Ya, el año 2019 ya estaba todas esas afectaciones. El humedal está fraccionado en un sector que es el humedal O'Higgins, el humedal San Luis Norte, el humedal San Luis, también el sector de Colo Colo. Fueron declaradas más de 468,4 hectáreas, que igual es uno de los humedales más grandes de toda la región metropolitana, pero originalmente era mucho más grande. Entonces, eso ha ido afectando y ha sido por decisiones más que municipales, han sido decisiones del Estado, de los gobiernos centrales como tal, y así constantemente. Bueno, en su momento la institucionalidad ambiental en Chile era mucho más débil. Desde el año 2010 hacia adelante comienza a fortalecerse, ¿no es cierto? Y se crea el sistema de evaluación de impacto ambiental, se crea también la Superintendencia de Medio Ambiente, se crean varias instituciones, hace poco el SBAP, que era como lo último. Pero en un principio no había tanto interés por el tema ambiental. Entonces hace poco, ¿no es cierto?, hay un poco más de interés por el tema ambiental. Y desde el año 2010 hacia adelante, en un principio el municipio tampoco reconocía el humedal, no sabía que había un humedal. Ese discurso lo comienza a crear un profesor en Quilicura que es Miguel Mora Beltrán, que es el historiador de la comuna. Del año 2012 hacia adelante él comienza a hablar del humedal. O sea, él es como... gran parte de la información que en la actualidad tenemos es gracias a él. Y ya en el año 2019... hacia adelante se comienza a formar estas organizaciones ambientales en la comuna. En un principio, ¿no es cierto?, con más... Siempre hay tensión con el municipio, pero el municipio igual en Quilicura, en comparación con otras comunas, ha sido más receptivo. Ha enviado la solicitud de declaratoria de humedal. Hoy en la actualidad se está creando el primer comité comunal de humedales dentro de la región metropolitana. Entonces también estamos avanzando en ese sentido, pero los problemas han estado también... Por ejemplo, en cuanto a las reclamaciones, la ley de humedales urbanos da la posibilidad a los privados de poder reclamar. Los humedales en Quilicura son de privados. Entre uno de esos privados está Pereyoma. Entonces, son privados que son... Hay algunos privados que son poderosos y han reclamado ante el Tribunal Ambiental, y ahí tuvimos al principio una caída, que fue que el Tribunal Ambiental decidió retrotraer el procedimiento. Era la primera sentencia de la historia de la ley de humedales urbanos. Porque antes no había antecedentes, no había jurisprudencia al respecto. Y primera vez, y dicen retrotraer el procedimiento, que era una cuestión más o menos extraña, no sabíamos cómo funcionaba. Y al final le tiraron la pelota al Ministerio del Medio Ambiente de que tenía que reponer la declaratoria del humedal urbano de Quilicura. Bueno, han pasado, ¿no es cierto? Esa fue nuestra gran disputa de 2 años con el gobierno como tal. Porque el gobierno se demoró mucho en reponer la declaratoria del humedal urbano de Quilicura. Pasaron prácticamente 3 años para que repusiera la declaratoria cuando eran los primeros humedales declarados. Y esa ha sido nuestra gran crítica todo este periodo con el gobierno. Y aparte que ha sido bien ineficiente en cuanto a las declaratorias de humedales. Los últimos años hay 26 solicitudes de declaratoria dentro de la región metropolitana. De los cuales solamente se han declarado 2 humedales dentro de la región metropolitana. La ley de humedales urbanos señala que se deben declarar el humedal, el plazo es de 6 meses. En los últimos años, el gobierno desde el año 2022 hacia adelante solamente ha declarado 4 humedales urbanos de la región metropolitana. O sea, un humedal por año. Es decir, que la gran cantidad de humedales urbanos que están declarados dentro de la región metropolitana corresponden al gobierno de Piñera y no corresponden al gobierno ecologista. Vámonos para allá entonces, pensando un poco en el gobierno actual del presidente Boric y bueno, la autodefinición que se dio de gobierno ecologista. ¿Cómo ven esta situación actual? Hubo hace súper poco un problema con la desafectación, ¿cierto? Lo truncado que fue todo este tema con el humedal, etcétera, de lo que pasó en el Congreso, entre el Ejecutivo. ¿Cómo ven ustedes?
este momento y pensando un poco en cómo ustedes han desarrollado también el trabajo, la puesta en valor del humedal, el reconocimiento. Porque entendamos que hay un trabajo académico también, se levantan antecedentes, se levantan expedientes, pero hay un trabajo socioambiental sumamente importante que tiene que ver con que hay mucho trabajo invisible, ¿no? Que después queda. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema con el gobierno actual? Creo que este gobierno ecologista no tiene muchas diferencias con el gobierno de Piñera en temas ambientales, menos en temas humedales. En humedales, al menos la mayoría de las declaratorias se realizaron en el gobierno de Piñera. Este gobierno ha estado muy lento, ha generado más excusas, más que ser efectivo en cuanto a la protección de humedales. Hay que entender, el gobierno de Piñera tenía un plan nacional de humedales. Este gobierno no lo quiso actualizar. No sé por qué, ¿no es cierto? Habían quedado como que su gran ganada había sido firmar el acuerdo de Escazú, haber sacado la ley de marco de cambio climático y la ley SBAP, pero en cuanto a eficiencia como ejecutivo, porque eso es su rol como colegislador en el Congreso, pero su eficiencia como ejecutivo ha sido bien ineficiente. O sea, en cuanto a la aprobación de proyectos, en Quilicura todos los proyectos que han presentado, todos los han aprobado, no han presentado, ¿no es cierto?, los oficios correspondientes, la información correspondiente, y eso se puede ver, es público, está en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, decir que es un gobierno ecologista... Esa es la percepción de ustedes, ¿no? Claro. Como hay una distancia entre eso y lo que finalmente fue. Y parece que eso está pasando a nivel también de otros conflictos socioambientales donde hay lugares, personas, activistas socioambientales también defendiéndolo, ¿no? Parece que está quedando lo mismo, ¿no? Exacto, imagínate, ahora hace poco salió el tema de los data centers, de esta modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Que fue aprobado por el Consejo de Ministros, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, Quilicura es la comuna que tiene más data center en todo Chile. O sea, está Google, hay otro data center de Ascenti, hay otro data center de Sonda, también hay otros proyectos aprobados de Microsoft, de Sirion, que lo aprobó este proyecto, lo aprobó este gobierno. Como un polo de desarrollo, pero a costa y caminando hacia una zona de sacrificio, podríamos decir. O sea, que Quilicura es una zona de sacrificio como tal, o sea, cuenta con todas las características de zona de sacrificio, de una comuna con alta concentración industrial, o sea, son más de 1.600 hectáreas de industrias y eso afecta también el humedal. Y entonces, por ejemplo, que se aprueben, se haga una modificación y que ahora no tengan que ingresar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, también eso nos afecta mucho a los activistas, también a los académicos, porque no vamos a poder saber la información de cuál es el real impacto de los data centers. También. Y de otras industrias también que se van a ver beneficiadas con esta modificación. O sea, en Quilicura está el uso de suelo para poder instalar industrias, pero con evaluación ambiental. Ahora, si es sin evaluación ambiental, no sabemos cuáles van a ser, no vamos a poder darle un seguimiento a los efectos negativos que tiene la comuna y también en el humedal. ¿Cómo vienen los desafíos, Rodrigo, en términos del territorio y cómo podríamos... pensando un poco, que ahí está tu cámara también, en términos prácticos, ¿qué se viene, además de la defensa, ¿no?, genuina de un territorio? ¿Cómo lo ven ustedes para adelante, ¿no? Pensando en esta ley, pensando en las cosas que vienen, en el trabajo que además desarrollan en los lugares, ¿cómo lo ven? Ahora se viene todo un trabajo, al menos ya pasó la parte más difícil, que era que se repusiera la declaratoria del humedal urbano de Quilicura. Bueno, ahora se viene otro desafío también porque presentaron reclamación ante el Tribunal Ambiental los privados, así que hay otro proceso judicial, pero mientras también se está elaborando el Comité Comunal de Humedales. Entonces ahora por fin ya vamos a avanzar en la gestión y gobernanza de nuestro humedal, que está, ya lo sabemos, que es humedal hace mucho tiempo y se ha trabajado en ese humedal, ¿no es cierto? Se han hecho actividades, se hace mucha educación ambiental. Los colegios en Quilicura generan también educación ambiental en torno al humedal, ¿no?, con el espacio. Sí, hay muchos, en tantos colegios particulares y también colegios públicos. Todos van al humedal, o sea, hacen clases en el humedal también. Entonces eso se ha generado. Ahora solamente falta, ¿no es cierto?, que se institucionalice de cierta forma. Y ahí, ¿no es cierto?, ahora es todo ese trabajo que requiere también la voluntad del municipio para que sea más rápido, de generar este Comité Comunal de Humedales para comenzar en la gobernanza del humedal. Y eso implica también ahora buscar
financiamiento para poder ver cómo comprar esos terrenos al humedal porque son particulares, o generar un acuerdo con los propietarios para poder conservar el humedal de forma efectiva. Entonces ahí estamos buscando, ¿no es cierto?, de que se vean formas también de cómo se haga una recuperación hídrica, porque el humedal, por ejemplo, tiene algunos problemas de sequía en algún sector. Entonces ahí, por ejemplo, ver si se puede generar alguna recuperación hídrica, quizás con el mismo sector industrial, con el agua que utilizan, ver si puede tener algún tratamiento, se reinyecta el humedal. Eso haría, ¿no es cierto?, que sea un crecimiento también en la comuna que sea súper armónico y sostenible. O sea, en la comuna no podemos sacar tampoco las industrias porque ahí trabajan los mismos quilicuranos. Entonces, sacar la industria no es una opción, sí, y aparte ya está hace mucho tiempo, y sacar la industria que se irían a otra comuna, afectarían a otra comuna también, pero sí buscar que sea una comuna armónica en cuanto al tema industrial, también al tema natural y también al tema residencial. Ahí, ¿no es cierto?, va el objetivo también y el futuro de pensar la comuna, de pensarla que sea una comuna también que sea un ejemplo también para Chile y el mundo de cómo poder compatibilizar lo industrial también con lo natural. Rodrigo Vallejo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Ecópolis. Muchas gracias a ti.